Gloria a Dios. Amén. Vamos a hablar, hermano, un poquito de este suceso. Quizás la mayoría estamos de alguna manera, ¿cómo podemos decir? Relacionados quizás con este versículo, quizás algunos no. Pero aquí vemos nosotros algo que pasó, hermano, que podemos decir que vamos a hablar un poquito de la causa y efecto, de lo que nosotros muchas veces hacemos mal y que muchas veces tenemos consecuencias o podemos tener consecuencias. En el capítulo 1 de aquí de 2 de Samuel, del 21, del 1 en adelante, dice que hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y dice que David consultó a Jehová por qué venía esa hambre, y Jehová le contestó: es por culpa de Saúl, dice, por lo que le había hecho a los Gabaonitas. Voy a hablar un poquito del contexto de los Gabaonitas, de lo que pasó antes. Como le decía, si usted está un poquito relacionado, los Gabaonitas era un pueblo, era una ciudad que no era de la tribu de Israel. Dice la Escritura en el capítulo 9 de José, hermano, que cuando los reyes de los amorreos, los fereceos y todos los feos, incluyendo a los Gabaonitas, escucharon de la fama que tenía Israel, de cómo venía destruyendo a sus enemigos. Entre ellos escucharon los Gabaonitas, y dice que entró gran temor en ellos, por lo cual dice que los Gabaonitas, dice que ellos tomaron de gran astucia, y dice que ellos se vistieron con ropa andrajosa, zapatos, de igual manera. Dice que agarraron pan y vino, pan todo andrajoso, para ir con Josué a decirle que ellos venían de una tierra muy lejana. ¿Por qué hicieron eso ellos, hermano? Por temor o por miedo de lo que se oía que Jehová venía haciendo a través de Josué, a través del pueblo de Israel. Y dice que cuando ellos llegaron con Josué, con el pueblo de Israel, le dijeron: ¿ustedes quiénes son o de dónde vienen? Entonces ellos les dijeron, dice la palabra de Dios, hermano, que nosotros venimos de tierra muy lejana. Mira nuestra ropa, mira nuestra vestimenta, nuestros zapatos, nuestro pan. Venimos de una tierra muy lejana, del cual de tan lejos como diciendo, ya nuestras ropas están desgastadas, nuestros zapatos. Ellos vinieron con astucias, hermano, engañándolos al pueblo de Israel. Por lo cual dice la Escritura que Israel o que Josué no consultó a Jehová. Entonces, por no haber consultado a Jehová, dice que ellos hicieron pacto con ellos, hicieron alianza con ellos, por no haber consultado a Jehová. ¿Qué era lo que el Señor le había dicho al pueblo de Israel desde el principio? Que ellos no harían alianza con otros pueblos, que ellos no podían casarse con mujeres de otros pueblos. Pero parece que a Josué y al pueblo de Israel, incluyendo a los líderes, se les olvidó en ese momento. Pero dice la Escritura que al pasar 3 días se dieron cuenta que ellos vivían en sus contornos. Y fueron y lo buscaron y le dijeron: ¿por qué ustedes haber hecho esto? Dice. Nos mintieron. Y ellos les dijeron que por el temor que ellos sentían, por eso habían hecho eso. Por lo cual dice la Escritura, hermano, aquí en Josué capítulo 9, que el pueblo murmuraba contra los líderes. Y creo que también contra Josué. ¿Por qué? Porque ellos ya habían hecho un pacto con ellos. Y los líderes y Josué les dijeron: nosotros no podemos hacerle nada porque ya hemos jurado por Jehová nuestro Dios que no les haríamos nada. Entonces dice que ellos de alguna manera como que los maldijeron y los hicieron leñadores y aguadores, dice la Escritura. Y les perdonaron la vida y de alguna manera hicieron pacto con ellos. Aparentemente, hermano, durante todo ese tiempo todo estaba bien para ellos. Entonces, en el reinado de Saúl, nosotros aquí vemos algo, hermano, que Saúl hizo, quizás sin
sin consultarle a Jehová, o creo yo que Jehová no lo mandó. Por eso yo le decía al principio, la causa y el efecto de lo que hacemos nosotros podemos hacer que después vamos a tener consecuencia si no le pedimos a Dios, así como el pueblo de Israel lo hizo. Ahora, en el reinado de Saúl, hermano, según la historia dice que cuando Saúl tuvo el reinado ya habían pasado 400 años de este suceso, más o menos. Podemos decir que por 400 años a los gabaonitas no les pasó nada. Pero ¿qué pasó en el reinado de Saúl? Dice la Escritura que Saúl, en su celo, dice, fíjese, en su celo, los quiso exterminar. Entonces David, hermano, después de 3 años, que podemos decir nosotros, ¿por qué David tardó tanto? ¿O por qué tuvieron que pasar 3 años? La Biblia no lo dice, para que David consultara a Jehová y preguntarle, ¿por qué esta hambruna? ¿O por qué esta escasez? Entonces el Señor le contesta, es por causa de Saúl, dice, por la caza de sangre o por la cacería que hizo a los gabaonitas, que está viniendo esta hambruna. ¿Por qué estaba viniendo la hambruna, hermano? Porque Israel había hecho un pacto con los gabaonitas y a Saúl no le importó ese pacto. Saúl pasó por alto, hermano, porque yo me imagino que él como rey, él lo sabía. Un rey tenía que estar enterado de todo. Pero Saúl, con tantas atrocidades que hizo, hermano, esta fue una de ellas, donde él quiso exterminar a los gabaonitas. ¿Qué podemos ver aquí, hermano, nosotros? A un hombre como David. Nosotros podemos ver, hermano, nosotros aquí hasta este capítulo 1, que David ya había pasado por varios procesos, hermano. David ya había pasado por lo que hizo con Betsabé. David ya había pasado por sus hijos que mataron a sus hijos, su hijo que mató a su hijo, que violó a su hija. David ya había pasado su hijo que le quiso quitar el reino. David ya había pasado por varios. ¿Por causa de qué, hermano, David? Por su pecado que David hizo. Entonces David estaba pagando, ahí estaba por la causa. David vemos que él ya había pagado de alguna manera, ¿eh? Hasta aquí el capítulo 21. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué vemos aquí? Que después de tantas cosas que David ya había pasado en su pecado personal, quizás como familia, le viene aquí algo que él no tenía culpa. ¿Que era culpa de quién? De Saúl. Pero al mismo tiempo podemos ver, hermanos, que por la causa de los gabaonitas, que ellos llegaron con mentira, tuvieron que pasar quizás cerca de 400 años para que alguien les hiciera pagar quizás su mentira a ellos, de la manera que ellos se introdujeron en el pueblo de Israel. ¿Qué podemos aprender de aquí, hermano, con los gabaonitas? Puedo pensar yo, meditaba yo, de que si los gabaonitas de verdad tuvieron miedo o temor de Dios por lo que se oía, por la fama que se oía del pueblo de Israel, hubieran llegado con la verdad, yo creo que ellos hubieran tenido misericordia de ellos, porque ellos habían escuchado de la fama de Jehová, Dios, cómo venía derrotando a sus enemigos a través del pueblo de Israel, pero quizás no habían escuchado de la misericordia de Dios. No habían visto quizás la otra cara de la moneda, que Dios es un Dios de amor y de misericordia también, pero que Dios también es fuego consumidor que destruye a sus enemigos. Quizás ellos no habían escuchado eso y quizás llegaron de esa manera ellos hacia el pueblo de Israel, con esa astucia, con esa mentira. Pero esa mentira, hermano, que ellos le dijeron al pueblo de Israel, tuvo una consecuencia de que casi David los exterminó a ellos. Ellos estaban tan dolidos, dicen algunos comentaristas, hermano, pero su dolor y su odio, podían decir, no era contra Israel, sino era con la casa de Saúl. Entonces aquí en el capítulo 1, hermano, si puedes leer por favor, Shelly. Gloria a Dios. Hubo hambre en los días de David por 3
años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Por cuanto mató, por eso venía el hambre, por causa de Saúl. ¿Cuántos años pasaron? Vuelvo y lo repito, hermano. Yo meditaba en esta palabra, hermano, y creo que todos, cada uno de nosotros tenemos, hermano, que poner atención a lo que estamos viendo en esta escritura. Porque como decía Maite, Dios todo lo oye, Dios todo lo ve, hermano. Y cada cosa, aunque usted no lo crea, que nosotros hagamos mal, depende qué cosa sea, que esté fuera de la escritura, podemos tener consecuencias. Y quizás usted y yo hemos hecho cosas que merecemos que Dios nos pague conforme a nuestros hechos, y quizás ya pasaron años y usted y yo he dicho no nos ha pasado nada, porque Dios es grande, porque Dios es de amor y Dios es misericordia. Pero si de verdad nosotros hemos hecho algo que merezcamos una paga, tenemos que pedir misericordia a Dios, hermano. Porque yo, viendo la luz de esta palabra, ¿cuántos años pasaron para que los gabonitas les pasara esto? Muchos años, habían pasado quizás 4 generaciones, 400 años, quizás un poquito más. Vamos al 2, Cheli, por favor. Gloria a Dios. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Ya ve, ellos les habían hecho juramento, pero Saúl en su celo, fíjese. Hermano, dice la escritura que Dios a nosotros nos cela con celo santo. ¿Usted cree que este celo de Saúl era un celo santo? Como se hablaba hace un momento, que hay diferentes tipos de celos. Ojalá que el celo que tengamos nosotros, hermano, sea un celo en el buen sentido de la palabra. Que no sea un celo maligno, como hablaba Maite, de competencia, que yo quiero ser mejor que el hermano o que la hermana. O yo le tengo envidia al hermano o a la hermana por esto, por otro. Ojalá que no sea así, hermano. Porque Dios lo está escuchando, porque Dios lo está viendo. Amén. El Señor dijo: el celo por tu casa o por tu casa me consume. Hay que entender que qué clase de celo habla la escritura, hermano. Lógicamente la escritura habla del celo maligno también, habla de diferentes celos. Pero Saúl era un hombre, hermano, que creo que la mayoría conocemos la historia de Saúl. Cuando Saúl venía, hermano, dice, de la guerra, y escuchó que cantaban que Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, dice que se enojó. Le entró el celo, le entró el coraje. Quizás le dio punzadas en su corazón. Y quizás a raíz de eso, hermano, vino a que él le tuviera celo a David. Y porque David era un hombre de guerra, era un hombre que sobresalía en cualquier lugar que estaba. Y es por eso que Saúl, siendo un rey, le tenía celos a David. Por eso le decía hace un momento, ojalá alguno de nosotros no estemos en esa condición. Que por lo que sea, hermano, que Dios use a un hermano o una hermana que nosotros estemos celando o envidiando. Si es un celo bueno, Señor, yo quiero ser como mi hermano habla, predica o evangeliza. Yo quiero ser como él, eso está bien. Pero que yo empiece a hablar o a criticar o a murmurar del hermano, a quererlo poner el mal por algo, por otro, porque le tengo celo, eso no está bien, hermano. Y es lo que estaba haciendo Saúl. Saúl, hermano, sabemos nosotros que fue un hombre que no entendía razones, aún conociendo la escritura, conociendo la palabra de Dios. Y por eso le fue como le fue. Pero mire, vamos a seguir aquí, el 3 y el 4, por favor. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré, para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis, haré.
Ellos no querían, hermano, que muriera nadie del pueblo de Israel. Ellos querían que fuera descendencia de Saúl los que pagaran. Y David les dice: lo que vosotros quieren yo haré. Ellos dicen: nosotros no queremos oro ni plata. Dicen que de aquí salió lo que queremos es quebrar la piñata. Ellos no querían, hermano, dinero, no querían hombre del pueblo de Israel. Ellos querían que de la descendencia de Saúl ellos pagaran. Pero David aquí dice, lo que vosotros quieren yo voy a hacer. Entonces, ¿qué dice Chely? ¿El 4? ¿El 5? Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Ordénense 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. 7 varones, hermano. David, hermano, sabía claramente cuántos varones, cuánta descendencia de Saúl había todavía. Y yo miraba esta escritura, hermano, porque aquí más adelante vemos que David dice que perdona a Jonatán. Perdona a Mefiboset por amor a Jonatán o por el pacto que hizo con Jonatán. Pero mire qué perfecto es Dios, hermano, que estos hombres piden 7 varones. David sabía que solamente de la descendencia de Saúl había 8 varones. Y pudo librar a Mefiboset por el pacto que había hecho con Jonatán. Mal hubiera hecho David, hermano. O se repite la historia si David da entre esos 7 a Mefiboset, ¿eh? Porque había un pacto que él había hecho con Jonatán. Pero digo yo que podemos todavía ver de alguna manera como la gracia y misericordia de Dios, que el número de hombres o de varones que piden estos hombres libraba a Mefiboset. Entonces dice que esos hombres, hermanos, dijo David, yo los daré, fueron ahorcados. ¿Por causa de quién, hermano? Por causa de un padre, de un abuelo, porque 2 eran hijos de él. Y los otros 5 eran sus nietos. Entonces vemos aquí, hermano, que por causa de Saúl mueren sus 2 hijos y mueren sus nietos. Por algo que él hizo mal. Por eso yo le decía al principio que nosotros tenemos que concientizar a la luz de la palabra, hermano, que cuando nosotros, hermano, hacemos algo mal, abremos las puertas para que nosotros no nos vaya bien, sino que nos vaya mal. Estos hombres, hermano, según la historia, hasta este suceso cuando David da a estos hombres, habían pasado más o menos 50 años del reinado de Saúl. Ya iban 50 años más o menos. Y quizás estos 7 varones, que algunos comentaristas dicen que estos 7 varones quizás de alguna manera tuvieron culpa de la matanza que hizo Saúl. Y es por eso que ellos pagan también. Por culpa de lo que hizo Saúl, porque supuestamente ellos también quizás tuvieron que ver en esa matanza. Entonces podemos ver que de alguna manera, si ellos tuvieron parte de culpa, ellos pagaron. ¿Cuánto tiempo pasó, hermano? Más o menos dice, después de Saúl, como 50 años. Allá, lo de los gabaonitas eran más o menos 400 años. Aquí ya vemos otra paga, más o menos a los 50 años. Es por eso que tenemos que concientizar, hermano, cada cosa que nosotros hacemos, aún conociendo la palabra de Dios, si es del agrado de Dios o no es del agrado de Dios. ¿De qué manera estamos obrando? ¿De qué manera estamos caminando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si hacemos las cosas alá y se va. Si nos brincamos lo que dice la Escritura.
Tenemos que tener cuidado, hermano. Porque nosotros vemos, hermano, todo el Antiguo Testamento, de todas las veces que fallaba Israel, o de algunas veces que falló, por ejemplo, como Acán, por ejemplo. Cuando le agarró el lingote de oro, ¿qué pasó ahí? Cuando ellos fueron a la guerra, dice que algunos fueron muertos por causa de ese pecado. ¿Y qué culpa tenían ellos de que este hombre haya codiciado ese lingote de oro y se lo haya llevado? Entonces, como dicen por ahí, pagaban muchas veces justo por pecadores. Algunos sin deberla pagaban. Y muchas veces nosotros puede pasar lo mismo. Por causa de alguien de aquí de la iglesia que haga algo mal, quizás la podemos llevar todo, hermano. Y nos tiene que poner a pensar a nosotros, para tener temor de Dios nosotros y pensar las cosas 2 veces antes de hacerlas. Porque vemos nosotros, hermano, a la luz de esta palabra, que así como Dios es un Dios de amor, como Dios es un Dios de misericordia, también es un Dios de justicia. Un Dios que a su tiempo, que Él no tiene prisa, hermano, para corregirnos. Él no tiene prisa. Porque lo que predicaba el pastor el viernes, dice que Él se ríe. Él se ríe muchas veces de nosotros, de ver muchas veces lo ingenuos que somos, de cómo actuamos muchas veces aún conociendo la palabra. Y Dios nos deja muchas veces. Dios dejó a Saúl que hiciera muchas atrocidades, le permitió. Porque si Dios hubiera querido, no. Pero Saúl conocía, Saúl sabía lo que tenía que hacer. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Nosotros conocemos la palabra de Dios. Por misericordia de Dios, Dios nos habla cada vez que tenemos culto aquí a través de su palabra. Pero usted y yo, ¿qué estamos haciendo? ¿De qué manera estamos haciendo las cosas? ¿Llevamos el evangelio, ahí se va? ¿O como a mí me parece? ¿O el evangelio yo lo llevo a mi manera? ¿De qué manera, hermano, estamos llevando nosotros las cosas? Porque créame que puede haber una paga para nuestro pecado o para nuestra desobediencia. O quizás porque ignoramos a Dios, aún conociendo su palabra. Vamos al 6, Chely. 7. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento que Jehová hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, Mejolatita. Aquí, hermano, hay un error, según aquí en estas Biblias, la 1960 y todo, casi dicen que la mayoría de Biblias que se hicieron en esos años, porque la Escritura dice que Mical nunca tuvo hijo. Y aquí menciona que 5 hijos de Mical. Según dicen algunos, estaba escuchando de que todas las Biblias que ya se hicieron del 77 adelante, hay varias Biblias que ya viene corregido esto, que no fue Mical, sino fue Merab, la hermana mayor de Mical. Eran hijos de ella. Se cree que quizás esta Merab, cuando los filisteos invadieron, que Saúl murió, se cree que quizás murió y los hijos los crió Mical, ¿verdad? Pero dicen que aquí hubo un error. Pero ya supuestamente todas las Biblias, o algunas Biblias de las que salieron en el 77 para acá, ya corrigieron esto. ¿Verdad? Entonces, vemos aquí, hermano, cómo estos hombres piden a estos 7 hijos, o descendencia de Saúl. A ellos no les importaba la plata, a ellos no les importaba otra cosa, simplemente que descendencia de Saúl pagara lo que le habían hecho a ellos, hermano. Entonces, todos, hermanos, todo lo que nosotros hacemos que no está bien hecho, va a haber una consecuencia. Y eso nosotros tenemos que pensarlo y meditarlo. Todo lo que nosotros hagamos, la Biblia dice que todo
Lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Si sembramos cosas buenas, vamos a cosechar cosas buenas, hermano. Pero si sembramos, cosas malas, negativas, que usted y yo sabemos muchas veces qué es lo que hacemos o qué es lo que hablamos, vamos a sembrar cosas, no cosas buenas. Vamos a cosechar no cosas buenas. Entonces, como le decía, hermano, tenemos que tener cuidado, porque cada causa, hermano, tiene un efecto, sea para bien o sea para mal. Yo me doy cuenta, hermano, cada vez que se predica la palabra de Dios, que Dios nos quiere mucho a nosotros, porque Dios nos habla de una manera y de otra. Dios nos habla de una manera y de otra para que entendamos. Pero igual seguimos siendo libres, tenemos el libre albedrío. Usted y yo podemos hacer lo que queramos de la manera que nosotros queramos, seguir el evangelio de la manera que nosotros queramos. Que no tiene que ser así, tiene que ser a la manera de Dios. Pero al final, hermano, si no hacemos las cosas bien, podemos tener grandes consecuencias nosotros, como varones, como matrimonio, como jovencitos, jovencitas. Entonces Dios quiere que nosotros concienticemos, hermano, que nosotros veamos lo que estos hombres hicieron mal, cuando Dios, hermano, ya les había dicho a ellos lo que tenían que hacer o lo que podían hacer y lo que no podían hacer. Y vemos un hombre como Saúl que se voló la barda de todas maneras y que por causa de él, de su desobediencia, casi toda su descendencia fue exterminada, fue desaparecida. Porque Mefibosé pues era nieto de Saúl. Pero por amor y misericordia de Dios, Dios lo libró. Porque Jonatán podemos decir que fue un buen hombre. Y aquí podemos ver cómo Dios ve, hermano, el corazón, cómo Dios por causa del padre de Mefibosé, que fue un hombre que dice que amó mucho y respetó a David, que se tuvieron afecto ellos, hermano. Entonces podemos ver que Dios, hermano, Dios siempre ve, siempre nos ve de qué maneras actuamos, qué es lo que decimos, qué es lo que hablamos, con qué ojo muchas veces miramos a los hermanos o a las hermanas. Dios lo ve todo, hermano, a Dios no se le pasa nada. Viendo a la luz de esta palabra, ¿cómo vamos viendo la consecuencia que tuvieron los gabaonitas? La consecuencia que tuvo Saúl por no respetar el pacto. Y como les decía al principio, todos los sucesos que pasó David por causa de su pecado también, de la desobediencia también, por lo que él hizo. Porque Dios le dijo cuando le mandó a hablar con el profeta Natán, que la espada no se iba a apartar de él, a David. Y vemos cómo sufrió David. Pero acuérdense que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Que aunque pecó, David se arrepintió con su corazón. David siempre tuvo esa sinceridad delante de Dios. Pero Saúl, hermano, no era conforme al corazón de Dios, era conforme al corazón del hombre, porque el pueblo lo pidió. El pueblo quiso rey y Dios les dio rey. Pero sin embargo, David ya no, Dios lo escogió a David. Por eso era conforme al corazón de Dios, pero Saúl no. Entonces, hermano, tenemos que pensar las cosas dos veces antes de hacerlas. Gloria a Dios. Vamos al 7, Cheli, vamos para 8, 9, ¿qué? Y los entregó a manos de los gabaonitas y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comienzo de la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos, ni de día ni fieras del campo de noche. Vemos una madre ahí, del corazón de una madre. Como dice la Escritura que esa madre cuidó a sus hijos. Esos cuerpos, pues. Y no dejaba que llegaran las aves, ni que llegaran las fieras del campo. Yo no investigué mucho eso, pero algunos dicen que pasaron más o menos como 6 meses que esta mujer ahí estuvo cuidando esos cuerpos.
que lo cual a mí se me hace mucho, ¿eh? Pero podemos ver una madre, el corazón de una madre cuidando aún sus hijos ya muertos. Algunos comentaristas dicen que esto es como algo, como que si se contradiciera la Biblia, porque prácticamente aquí es como que dice que le están ofreciendo a Dios un sacrificio de muerte. Porque la Biblia dice que los padres no pagarían por los hijos como los hijos por los padres. Pero hubo algunas excepciones, hermanos, porque cuando le decía yo, Acán cuando tomó el lingote de oro y se dieron cuenta y Dios les dijo lo que había pasado, ¿qué le pasó? No tan solo él murió toda su familia, los apedrearon, todos los mataron. Cuando Coré también. Entonces hubo algunas cosas que, como dicen por ahí, pasaban los límites, donde toda la familia era muerta, que fue lo mismo que está pasando aquí con Saúl. Entonces, hermano, fíjese, volviendo a los Gabaonitas, en el capítulo 10, dice que cuando los reyes cuando el rey de Jerusalén se dio cuenta que los Gabaonitas habían hecho pacto con Israel o alianza con Israel, dice que envió cartas a los otros reyes que estaban alrededor para hacerles saber lo que estaba pasando, para unirse ellos. Pero lo que dice que porque Gabaón era una gran ciudad, y dice que sus hombres eran hombres vigorosos, eran hombres fuertes. No era cualquier ciudad, no eran cualquiera los Gabaonitas. Y dice que se pusieron de acuerdo, dice que subieron 5 reyes a querer destruir a los Gabaonitas, porque también de alguna manera les tenían miedo, porque ya unidos con el pueblo de Israel se iban a hacer más fuertes. Y dice que cuando esos 5 reyes subieron a pelear con ellos, y ellos estaban perdiendo la batalla, los Gabaonitas, dice que enviaron a alguien a avisarle a José y a decirle, no niegues ayuda a tus siervos. Y dice que Josué subió, el Señor le dijo, sube porque yo te lo voy a poner en tu mano. Y subió toda la noche. Es ahí donde dice la Escritura en el capítulo 10 que cuando Josué dice que le habló al sol y le habló a la luna, detente en Gabaón. Ese suceso. Entonces yo meditaba en este pasaje, hermano, si lo podemos poner de esta manera, como cuando tú te haces al lado de Dios, el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. Porque estos hombres, este rey de Jerusalén, cuando escuchó que los Gabaonitas habían hecho alianza con el pueblo de Israel, dice que entró más temor en él y se puso de acuerdo con otros 4 reyes para ir con ellos y destruirlos. Entonces el enemigo, hermano, cuando tú y yo estamos haciendo también o tratamos de hacer las cosas bien, no se va a quedar cruzado, con brazos cruzados. De una u otra manera nos va a querer hacer la vida imposible. Porque él sabe que tú te estás esforzando, que yo me estoy esforzando y queremos tratar de hacer las cosas mejor, lo mejor que se pueda para Dios. Entonces, hermanos, si cuando nosotros tratamos de servir bien, hacemos un esfuerzo de servir bien a Dios, de tratar de cumplir los estatutos, lo que dice la Escritura, tenemos problemas. ¿Cuánto más cuando nosotros nos hacemos como Saúl? Que no hacemos lo que Dios dice en su palabra. Saúl ignoró a Dios. Pero ¿le fue bien? No le fue bien. David, hermano, también tuvo su pecado. Pero David sobresalió. David se arrepintió. Y al final David, hermano, venció, podemos decir. Pero Saúl quedó derrotado. Entonces es mejor que usted y yo nos agarremos de la mano de Dios y tratemos de caminar conforme de la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y aunque vengan muchas cosas, hermano, pueden venir muchas cosas a nuestras vidas, que por momentos usted y yo podemos pensar que Dios no está con nosotros, pero Dios sí está con nosotros si usted y yo estamos tratando de hacer la voluntad de Dios. Y al final vamos a tener un momento feliz o un final feliz, así como David. Pero tenemos que preocuparnos si nosotros no estamos tratando de hacer las cosas como Dios manda. Tenemos que preocuparnos, hermano, porque viendo el ejemplo de Saúl, el ejemplo de los Gabaonitas, hermano, lo que pasó por una causa, por mentir, Saúl por ignorar a Dios.
Nos tiene que poner a pensar a nosotros, que a nosotros nos puede pasar lo mismo. Porque no somos la excepción nosotros, hermano. Dios sigue siendo un Dios justo, un Dios de justicia. No sé dónde nos quedamos. Rubén, si me puedes ayudar, Rubén, en el 10. No sé si Shelly llegó al 10 o al 11. En el 11, por favor, 11 y 12. Gloria a Dios. Once y 12, gloria a Dios. Gracias, Señor. 11 y 12, gloria a Dios. 11 y 12, y dice: y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. ¿Sigo? ¿Hasta el 12? Es hasta el 12 ahí. Ok. Fíjense que nosotros podemos ver aquí, hermanos, todavía nosotros a David, en cierta manera, honrando a Saúl. Porque dice que tomó los huesos, también de ellos que estaban, y los llevó a enterrarlos, dice, en Benjamín. Entonces aquí podemos ver todavía nosotros, hermanos, de alguna manera el corazón de David. Que David, a pesar de que todo lo que le hizo Saúl, no le pagó conforme a sus hechos. Y usted conoce la historia, que David tuvo oportunidad de matar a Saúl, de vengarse de Saúl. Y David nunca quiso hacer nada por temor a Dios, no por temor a Saúl. Entonces, ¿qué aprendemos de aquí, hermano? Que si usted y yo podemos tener algo en contra de un hermano, jamás pensemos en hacerle mal. Que sea Dios quien se encargue. Porque Dios a su tiempo de Él, Dios va a hacer justicia. Y muchas veces como hombre, como seres humanos, nosotros queremos hacer justicia. Y yo lo entiendo y usted me entiende a mí porque todos hemos pasado por eso. Pero lo que vemos aquí en la Escritura es algo muy diferente, hermano. Que Saúl, con todo lo que le hizo a David, David nunca le pagó. Nunca lo traicionó, sino todo el tiempo, sino todo lo contrario. David siempre se mostró un hombre agradecido con Saúl. A pesar de tantas cosas que le hizo Saúl a David. Por eso es que David, hermano, la Biblia lo describe como el nombre conforme al corazón de Dios. Porque, hermano, dígame usted, conociendo la historia de Saúl, si Saúl todo lo que persiguió a David, ¿cuántas veces lo quiso matar? ¿Cómo David anduvo perdido, hermano? En el desierto por allá viviendo debajo de las cuevas por causa de Saúl. ¿Usted cree que si a usted y yo nos pasara lo mismo, que pasáramos todo eso que David, de qué manera pensáramos? ¿Qué haríamos nosotros? Pero aquí vemos nosotros, hermano, después de 50 años que todavía David dice que recoge los huesos. No tan solo baja los cuerpos y todo, manda bajar los cuerpos. Y dice que todavía recoge los huesos de Jonatán y de Saúl y los lleva al lugar donde deberían de estar. Vemos todavía honrando. Vemos un hombre que en su corazón no había rencor hacia Saúl, sino hizo lo que tenía que hacer, así como Dios hace justicia. Nosotros tenemos que tomar ejemplo de aquí, hermano. De que este hombre David, con tantas cosas que le hicieron, y creo que él también aprendió la lección por todo lo que él padeció. Y muchas veces, hermano, nosotros muchas veces tenemos que pasar la lección por causa de nuestra necedad, no porque Dios lo quiera. Pero Dios dice, si tú quieres aprender de esa manera, ok, yo te voy a dejar. Y muchas veces ni así maduramos. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces tenemos que nosotros, hermano, pensar y meditar qué Dios nos quiere decir, qué Dios nos está hablando en esta mañana, viendo, hermano, todo esto que estamos viendo. Y mire ya al final, ya para Rubén, por favor, 13 al 14. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, Mire. su hijo. Y recogieron también los huesos de los ahorcados,
Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín en Sela, en el sepulcro de Sí su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de eso. Ya ve, ahí se acabó el asunto, ahí Dios se acabó, podemos decir, la maldición. Dios fue propicio cuando se hizo justicia, cuando se hizo lo que se tenía que hacer. Entonces, hermano, ¿qué resequedad podemos tener nosotros? A mí me llama la atención qué bonito cuando un padre de familia, cuando un pastor, un líder de una iglesia ve que está pasando algo, ¿verdad? Y que sea como David, o que seamos como David. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué estamos o qué estoy haciendo mal como padre, como pastor, como líder de una iglesia, o como un padre, una madre? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto? Porque yo no sé, hermano, cuánto tiempo David quizás le pidió a Dios. Porque para que hayan pasado 3 años, y a los 3 años Dios le respondió. Yo quiero pensar que David no dejó pasar 3 años. Después de 3 años le preguntó: Señor, ¿qué está pasando? Porque 3 años siempre es algo para que haya alguna hambruna, alguna escasez. Quiero pensar que a lo mejor David ya tenía algunos meses o algún año pidiéndole al Señor que qué estaba pasando, y quizás Dios hasta ese tiempo, por permisión de Dios, Dios le contestó que era por causa de Saúl, por la cacería que hizo con los gabaonitas. Pero qué bonito, decía yo pensaba yo de que como nosotros, es un ejemplo para nosotros que como padre y madre siempre le preguntemos a Dios cuando hay algo que no está bien: Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto está así? ¿Por qué esto está acá? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Y lógicamente tiene que ser un ruego delante de Dios con todo nuestro corazón, porque nos preocupa la obra de Dios, nos preocupa la vida de los hermanos, el hermano que casi no llega, el hermano que se está alejando día a día. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Verdad? Con mi hermano, con mi hermana, con ese matrimonio. Hermano, Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. Lo que pasamos como hombre, como matrimonio, como hijos, como hijas, jovencitos, Dios lo sabe. Pero Dios, hermano, Dios nos enseña a nosotros que Él dice en su palabra que el que quiera venir en pos de mí, dice, cargue su cruz día a día y sígame. Dios quiere que con todos los conflictos que podamos tener le sigamos, que no desmayemos, pero que tratemos de hacer las cosas bien y no seamos como Saúl. No seamos en cierta manera como los gabaonitas, que ellos vinieron con astucia, con mentira, a hacerle saber a Josué y a Israel que ellos venían de una tierra muy lejana. Pero tuvieron su pago, tuvieron su consecuencia, hermano. Entonces tenemos que pedir misericordia a Dios si algo hemos hecho, o algunas cosas que hemos hecho que no estén bien, o qué podemos estar pasando nosotros quizá por causa de algún pecado, de algo que hemos hecho mal. Porque acuérdese, hermano, todo lo que hagamos mal va a tener una consecuencia. Esto es lo que nos enseña esta palabra. Amén. Dios les bendiga.